Una niña pobre ve cómo arrestan injustamente a su padre y recibe ayuda de un joven multimillonario. Años después, él lo pierde todo y es acusado falsamente. La defensora pública lo mira y dice, ahora defiendo a quien una vez me defendió. Y él se queda sin palabras. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El sonido de las sirenas fue un torbellino rojo y azul que Anne nunca olvidaría. A los 6 años, abrazando un oso de peluche contra su pecho, observó una escena que no podía entender del todo, pero que hacía que su corazón latiera como si quisiera escapar corriendo. «¡Papá, papá!». El grito se le quedó atrapado en la garganta mientras los policías empujaban a Thomas hacia la patrulla. Las esposas relucían bajo la luz otoñal de la mañana, tan frías como el miedo que ahora se apoderaba de sus pensamientos. Thomas giró la cabeza una última vez antes de que la puerta se cerrara. Sus ojos, siempre llenos de cuentos para antes de dormir, ahora desbordaban una desesperación silenciosa. «Todo va a estar bien, pequeña. Te lo prometo». Pero las promesas de los adultos parecían tan frágiles en ese momento. La vecina, la señora Peterson, agarró la mano de Anne con fuerza, como si la niña pudiera desaparecer en cualquier instante. «Vamos, cariño. Tenemos que ir a la comisaría». La comisaría del Distrito 12 era un viejo edificio de ladrillos que parecía tragarse a la gente. Anne miró los escalones desgastados mientras subía, de la mano de la señora Peterson, cada paso más pesado que el anterior. Adentro, el olor a café viejo y desinfectante barato lo dominaba todo. Voces fuertes, teléfono sonando, impresora zumbando, una sinfonía caótica que le daba dolor de cabeza. Un oficial de policía con uniforme azul oscuro señaló un banco de madera en el pasillo. «Espera ahí, pequeña. Alguien te atenderá pronto». La señora Peterson dudó. «Realmente necesito volver con mis hijos. ¿Estarás bien sola un rato?». Anne asintió, aunque no sabía la respuesta. Los adultos siempre hacían preguntas de las que en realidad no querían saber la respuesta. El banco era duro y frío, como si hubiera pasado toda la noche afuera. Las cortas piernas de Anne apenas tocaban el piso, balanceándose en el aire como pequeños péndulos. Abrazó más fuerte a su oso de peluche y le susurró a su oreja peluda. «Señor Botones, tengo miedo». Las horas se alargaban. La gente pasaba apurada, ninguno de ellos viendo realmente a la pequeña niña en el banco demasiado grande para ella. Anne observaba las puertas abrirse y cerrarse, tragando y escupiendo adultos con expresiones serias. Su estómago rugió. El desayuno había sido interrumpido cuando la policía tocó la puerta. El pan con mermelada de fresa todavía estaba sobre la mesa cuando salieron deprisa, junto con el vaso de leche a medio terminar y los cuentos matutinos que Thomas siempre contaba. Una mujer con el pelo recogido en un moño apretado se detuvo brevemente frente a ella. «¿Eres la hija de Thomas Reed?». Anne asintió, sus dedos aferrados al brazo gastado del señor Botones. «Llamamos a tu tía. Viene en camino, pero vive fuera de la ciudad. Tardará unas horas». Anne no tenía tía. Tenía una madrina que vivía lejos, pero solo llamaba en Navidad. Quizás era ella. No importaba. Lo que importaba era saber. «¿Puedo ver a mi papá?». La mujer enderezó unos papeles en su carpeta. «Lo están procesando ahora, querida. No es lugar para niños». «¿Qué significa procesado?». «Es cuando, bueno, es complicado. Solo quédate aquí tranquilita, ¿sí?». Y así, Anne volvió a ser invisible. El banco se sentía más frío ahora, casi como si estuviera quitándole el calor a su pequeño cuerpo. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, aterrizando en la oreja remendada del señor Botones. «Todo va a estar bien», le repitió al oso de peluche, imitando la voz de su padre. «Te lo prometo». Pasaron otras 2 horas. El estómago de Anne gruñía ruidosamente ahora. Le dolía la espalda de estar sentada en el banco duro y le ardían los ojos de contener las lágrimas. Le había prometido a su padre la última vez que se lo llevaron que sería fuerte. «Los hombres grandes no lloran por cualquier cosa», solía decir él. Anne no era un hombre grande, pero quería ser tan fuerte como uno. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento otoñal y a un hombre que parecía fuera de lugar. Alto, con un traje que brillaba discretamente bajo las luces fluorescentes de la estación,
Paul Morrison caminaba como si el suelo debiera agradecerle por sostenerlo. Su reloj probablemente costaba más que el salario anual de cualquier oficial en ese edificio. Se detuvo brevemente en la recepción, intercambió unas palabras con el sargento y continuó por el pasillo, su maletín de cuero italiano balanceándose suavemente con cada paso decidido. Fue entonces cuando vio a Anne. Algo en la imagen de la pequeña niña en el banco desproporcionado lo hizo dudar por una fracción de segundo. Tal vez fue el contraste entre su gastado abrigo rojo y el gris institucional de las paredes. O tal vez fue el oso de peluche al que le faltaba un ojo, al que se aferraba como si fuera su última conexión con un mundo que tenía sentido. Anne no notó a Paul de inmediato. Estaba ocupada contando las baldosas del suelo, un pasatiempo que había inventado para distraerse del hambre y el miedo. 42, 43. Hola. La voz era diferente a todas las demás que había escuchado ese día. No era apurada como la de los oficiales, ni falsamente dulce como la de las trabajadoras sociales. Era firme pero genuinamente amable. Anne levantó la vista. El hombre alto estaba parado frente a ella, no completamente agachado, su traje era demasiado fino para eso, pero inclinado ligeramente. ¿Estás aquí sola? Anne asintió, abrazando al señor Botones. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Ella se encogió de hombros. No sabía leer relojes de manecillas, solo los digitales. Desde que el sol estaba allá, señaló hacia la ventana, indicando una posición muy diferente a donde estaba el sol ahora. Paul frunció el ceño, mirando a su alrededor. La recepcionista estaba ocupada al teléfono. Dos oficiales discutían animadamente sobre un partido de baloncesto. Nadie parecía notar ni preocuparse por la pequeña niña solitaria. ¿Tienes hambre? Antes de que Anne pudiera responder, su estómago lo hizo por ella, rugiendo audiblemente. Sus mejillas se sonrojaron. Paul sonrió. No la sonrisa profesional que usaba en los tribunales, sino algo más raro y genuino. Espérame aquí mismo. Prometo que vuelvo en un minuto. Anne asintió, aunque no le creyó del todo. Los adultos siempre prometían volver, como su mamá había prometido hacía 3 años. Como prometían las trabajadoras sociales cada vez, como prometía su papá que no habría más problemas. Para su sorpresa, Paul realmente regresó. En sus manos traía un sándwich envuelto en papel y una cajita de jugo con pajita. Lo siento, la cafetería de la estación no es exactamente cocina de 5 estrellas. Anne tomó el sándwich como si fuera un tesoro precioso, desenvolviéndolo con cuidado. El olor a mantequilla de maní y mermelada llenó su nariz, haciendo que su estómago gruñera aún más. ¿Cómo te llamas?, preguntó Paul, sentándose en el banco a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Anne, dijo entre mordiscos. Y este es el señor Botones. Levantó ligeramente al oso de peluche. Gusto en conocerlos, Anne y señor Botones. Soy Paul. ¿Eres policía?, preguntó ella, mirando su traje caro con recelo. Paul sonrió, ajustándose la corbata. No, soy abogado. ¿Qué es eso? Es alguien que ayuda a la gente con problemas legales. ¿Sabes? Cuando acusan a alguien de hacer algo malo, yo ayudo a demostrar que las cosas no siempre son tan simples. Anne dejó de masticar, sus ojos de repente más alerta. ¿Como mi papá? La pregunta tomó a Paul por sorpresa. ¿Tu papá está en problemas? Anne asintió, tragando el último trozo del sándwich. Se lo llevaron otra vez. La señora Peterson dijo que esta vez es grave. Paul volvió a fruncir el ceño. ¿Dónde está tu mamá? Se fue hace mucho tiempo. Papá dijo que necesitaba encontrar su felicidad. Anne clavó la pajita en la caja de jugo. Supongo que no estaba con nosotros. El comentario, tan maduro y triste viniendo de una niña de 6 años, hizo que algo se retorciera dentro de Paul. Espera aquí, dijo, levantándose. Voy a averiguar qué pasa con tu padre. En el mostrador principal, Paul usó todo su encanto y estatus para obtener información. Thomas Re, 32 años, arrestado bajo cargos de robo mayor. Trabajaba como vigilante nocturno en un almacén que fue robado. La evidencia sugiere un trabajo interno. Cámaras apagadas a la hora exacta, alarmas desactivadas, conocimiento detallado del sistema. ¿Quién lo representa?, preguntó Paul. El sargento Donovan se encogió de hombros.
Nadie todavía. Probablemente un defensor público, pero con las pruebas que tenemos, bueno, es una causa perdida. Paul regresó al banco, donde Anne ahora sorbía ruidosamente lo último de su jugo. Levantó la vista, una pequeña mancha de mermelada en la comisura de sus labios. Tu papá se llama Thomas Red, ¿verdad? Trabaja como vigilante nocturno. Anne asintió. En el almacén grande. Trabaja de noche para poder llevarme a la escuela durante el día. Sus ojos se llenaron de preocupación. Dijeron que hizo algo malo. Paul dudó. ¿Cómo explicarle el concepto de presunción de inocencia a una niña de 6 años? A veces la gente cree que sabe lo que pasó, pero no tiene la historia completa, explicó suavemente. Por eso todos merecen a alguien que cuente su versión. Los ojos verdes de Anne, iguales a los de su padre en los registros policiales que Paul acababa de ver, se clavaron en él con una intensidad desconcertante. ¿Puedes contar la versión de mi papá? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Paul Morrison era un abogado corporativo del más alto calibre. Ganaba millones defendiendo empresas, no vigilantes nocturnos acusados de robo. Su tiempo valía literalmente $1,000 la hora, y su agenda siempre estaba llena con semanas de anticipación. El llanto silencioso de Anne era diferente al típico drama exagerado de los niños de su edad. Era contenido, como si ya entendiera que mostrar dolor no cambiaría nada. Sus lágrimas caían directamente sobre el pelaje gastado del señor Botones, sin sollozos ni gritos, solo una tristeza antigua impropia de sus pocos años de vida. Nadie más va a ayudar, murmuró, casi para sí misma. Dijo que esta vez sería diferente, pero nunca lo es. Paul sintió que algo se removía dentro de él, algo que años de Harvard y Wall Street habían intentado suprimir. Tal vez fue el recuerdo de su propio padre, un mecánico que murió tratando de darle a su hijo la oportunidad que él nunca tuvo. O tal vez fue simplemente el absurdo de una niña sentada sola en un banco frío durante horas mientras los adultos decidían su destino sin siquiera notarla. Anne, dijo finalmente, su voz recuperando la firmeza que lo había hecho famoso en los tribunales, voy a hablar con tu padre. Sus ojos verdes se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿De verdad? Y luego resolveremos todo esto. Cuando Paul se levantó y caminó hacia el mostrador principal para informar que representaría a Thomas Red, no tenía idea de que esa decisión, tomada en un pasillo lúgubre bajo luces fluorescentes en una comisaría suburbana, cambiaría no solo las vidas de Anne y Thomas, sino también la suya propia, de maneras que nunca podría haber imaginado. El banco seguía frío, pero Anne ya no lo sentía tanto. Observó a Paul Morrison desaparecer detrás de las puertas dobles que conducían a las salas de interrogatorio. Y por primera vez ese día, le susurró al señor Botones. Quizás las promesas de los adultos no siempre son vacías. Después de todo, Paul Morrison nunca había trabajado tan duro en un caso que pagaba exactamente 0 pesos. Su lujosa oficina en el piso 20 se había convertido en un centro de mando para lo que sus socios, no sin un toque de ironía, llamaban el proyecto perdido. Estás perdiendo el tiempo, dijo Richard, su socio más antiguo, apoyado en el marco de la puerta. Estamos rechazando clientes que pagarían fortunas mientras tú te matas por un vigilante nocturno. Paul no apartó la vista de los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Terminaste? Richard suspiró. Es que no lo entiendo. Hay cientos de casos injustos por ahí. ¿Por qué este? Paul finalmente levantó la vista. La imagen de Anne sentada sola en ese banco frío no lo había abandonado. Porque este se cruzó en mi camino. El almacén de logística Sund era enorme. Filas interminables de estantes que casi tocaban el techo, montacargas zumbando por pasillos estrechos y un sistema de seguridad que, según la fiscalía, solo un empleado podría haber eludido con tanta precisión. Paul recorrió el lugar por tercera vez esa semana, esta vez acompañado por el reacio gerente. Señor Morrison, ya le he mostrado todo. El sistema se apagó a las 2:17 de la mañana, exactamente durante la ronda del señor Re. Paul se detuvo frente a un panel de control. ¿Y nadie más tenía acceso a este panel? Solo el personal de seguridad y los gerentes. Pero el panel registra las huellas digitales, y adivine cuál fue la última registrada. La de Thomas. Exacto. Paul estudió el panel intensamente. ¿Y este registro es infalible? El gerente dudó brevemente.
Es el mejor del mercado. Eso no fue lo que pregunté. El apartamento de Thomas era pequeño pero limpio y organizado. Ann dormía en la única habitación, mientras su padre usaba el sofá de la sala. Paul notó los dibujos infantiles pegados en el refrigerador, los libros escolares cuidadosamente apilados sobre la mesa y una foto descolorida de Thomas con una mujer que sonreía sosteniendo a una bebé Ann. Nos dejó cuando Ann tenía 3 años, explicó Thomas, siguiendo la mirada de Paul. Dijo que no estaba lista para ser madre. Paul asintió. Háblame de esa noche. Thomas se sentó, pasándose las manos por el rostro cansado. Como he dicho 1000 veces, hice mis rondas habituales, revisé puertas, pasillos, registré todo en los paneles según el procedimiento. A las 3:25, escuché un ruido en el sector este. Cuando llegué, vi la puerta de carga abierta y al menos 2 hombres cargando cajas en una camioneta. Pedí refuerzos por radio e intenté intervenir, pero me golpearon por detrás. ¿Y cuando despertaste? Estaba esposado y la policía estaba por todas partes. Dijeron que yo había desactivado el sistema, que mi huella estaba en él. Paula notó algunas cosas. Thomas, necesito saber. ¿Tienes enemigos en la empresa? ¿Alguien que te odie lo suficiente como para tenderte una trampa así? Thomas negó con la cabeza. No soy el tipo más popular, pero tanto como eso, es difícil de creer. ¿Y dinero? ¿Deudas? Gano lo suficiente para pagar el alquiler y darle a Ann una vida decente. No sobra mucho, pero no le debo nada a nadie. Paul se puso de pie. Una última pregunta. ¿Quién cubrió tu turno después de que te arrestaron? La sala del tribunal del juez Henderson era imponente, revestida con paneles de madera oscura y una atmósfera que podía intimidar incluso a los abogados más experimentados. Paul se enderezó la corbata mientras esperaba. Proceda, señor Morrison, dijo el juez cuando entró. Tengo 10 minutos. Paul fue directo al grano. Su señoría, solicito acceso total a los registros del sistema biométrico de Zunk, incluyendo todos los accesos de los últimos 6 meses. El fiscal Williams se levantó de inmediato. Objeción. Esto es una búsqueda especulativa. El señor Morrison solo está retrasando lo inevitable. El juez miró a Paul por encima de sus gafas. ¿Señor Morrison? Su señoría, tengo razones para creer que el sistema pudo haber sido comprometido. Además, hay un detalle crucial. El señor Red reportó por radio el crimen mientras supuestamente lo estaba cometiendo. ¿Por qué un criminal pediría refuerzos en medio de su propio crimen? El juez Henderson consideró por un momento. Solicitud concedida, señor Morrison. Pero no ponga a prueba mi paciencia. La semana del juicio llegó más rápido de lo que a Paul le hubiera gustado. El caso había atraído la atención de los medios locales, no por el acusado, sino por el abogado multimillonario que defendía a un vigilante de almacén. En el pasillo del juzgado, Ann esperaba con una trabajadora social. Llevaba un vestido azul sencillo, probablemente el mejor que tenía, y aferraba firmemente al señor Botones en sus brazos. «Señor Paul», llamó cuando lo vio. ¿Todo va a estar bien hoy? Paul se agachó a su altura. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, Ann. ¿Y papá vuelve a casa? Si todo sale bien, sí. Sus ojos verdes lo estudiaron con esa intensidad adulta que siempre lo inquietaba. ¿Promesa? Paul dudó. Prometo que lo intentaré con todas mis fuerzas. La sala del tribunal estaba abarrotada. El fiscal Williams presentó su caso con confianza. Pruebas digitales, acceso exclusivo, oportunidad clara. Para cuando terminó, muchos en el jurado parecían convencidos. Entonces Paul se puso de pie. Señoras y señores del jurado, este caso no se trata de sistemas de alta tecnología ni de pruebas científicas. Se trata de lógica simple. Caminaba lentamente ante ellos. La fiscalía quiere que crean que Thomas Red, un hombre sin antecedentes penales, un padre soltero dedicado, arriesgó todo para robar en su propio lugar de trabajo. Y no solo eso, quieren que crean que este criminal supuestamente brillante pidió refuerzos en medio de su propio crimen. El fiscal se movió incómodo en su asiento. La fiscalía basa todo su caso en una sola prueba, la huella digital de Thomas en el panel de seguridad. Una huella que él legítimamente dejó allí mientras hacía su trabajo. Paul hizo una señal a su asistente, quien proyectó un gráfico en una pantalla.
Estos son los registros completos del sistema biométrico de los últimos 6 meses. Noten este patrón aquí, señaló. En días específicos, hay fallas de registro de exactamente 4 minutos y 38 segundos. 6 ocurrencias idénticas, todas durante el turno de Mike Brereslin, un técnico de mantenimiento. Un murmullo recorrió la sala. Y ahora, la pieza final, continuó Paul, proyectando otra imagen. Imágenes de la cámara de seguridad de una tienda de conveniencia a 3 cuadras del almacén, que muestran al señor Brereslin reuniéndose con Carl Matthews, el gerente de Sunk, 1 hora antes del robo. El mismo gerente que, curiosamente, fue ascendido 3 semanas después. El fiscal se levantó para objetar, pero Paul ya había plantado la semilla de la duda. Durante los siguientes 2 días, Paul expuso meticulosamente cómo Matthews y Brereslin habían planeado todo, usando el turno de Thomas como coartada. Cómo habían clonado su huella digital usando un molde tomado de su taza de café. Cómo Brereslin tenía el conocimiento técnico para manipular el sistema durante sus visitas de mantenimiento rutinario. Para cuando el jurado comenzó a deliberar, la atmósfera de la sala había cambiado por completo. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. El portavoz del jurado se puso de pie, papel en mano. En el caso del Estado contra Thomas Rhee, declaramos al acusado no culpable de todos los cargos. El sonido que llenó la sala fue indescriptible. Una mezcla de jadeos, susurros, desde el banco donde Anne estaba sentada con la trabajadora social, un sollozo de alivio que rompió los corazones de todos los que lo oyeron. Thomas se volvió hacia Paul, con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerle. Paul simplemente le dio una palmada en el hombro. Vete a casa con tu hija, Thomas. Te está esperando. Luego, afuera del juzgado, bajo un cielo que amenazaba lluvia, Thomas sostenía la mano de Anne mientras hablaba con los reporteros. Paul observaba desde la distancia, listo para irse. Antes de que pudiera escabullirse, sintió un tirón en su saco. Era Anne, que había soltado la mano de su padre y corrido hacia él. Sin decir palabra, lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su traje caro. El señor Botones quedó apretado entre ellos, testigo silencioso de ese momento. Paul dudó un instante, luego devolvió brevemente el abrazo. Cuando ella se apartó, sus ojos verdes dijeron todo lo que las palabras no podían. Él sonrió, hizo un pequeño saludo con la mano a Thomas en la distancia y se dio la vuelta para dirigirse a su auto que lo esperaba. Mientras el vehículo se alejaba, Paul miró una última vez por el espejo retrovisor. Thomas y Anne estaban de pie, tomados de la mano, 2 siluetas contra el cielo gris, finalmente libres para empezar de nuevo. No podía saber, no tenía forma de saber, que este pequeño desvío en su vida, esa decisión impulsiva de ayudar a una niña en un banco frío, plantaría una semilla que años después florecería de maneras que alterarían para siempre el curso de su propia vida. El tiempo pasa diferente cuando tienes un propósito. Para Anne Rhee, los años posteriores al juicio de su padre estuvieron marcados no solo por cumpleaños y ciclos escolares, sino por una determinación silenciosa que creció junto a ella. A los 12 años, Anne ya no llevaba al señor Botones a todas partes, pero el oso de peluche todavía tenía un lugar de honor en su estante. Sus ojos, ahora cosidos con hilo negro que no coincidía del todo con el original, parecían vigilar a Anne mientras estudiaba hasta tarde en la noche. «Papá, hay algo que no entiendo en este problema de matemáticas». Thomas levantó la vista del periódico. Trabajar como guardia de seguridad había quedado en el pasado. Nadie quería contratar a un hombre que, a pesar de haber sido absuelto, alguna vez fue acusado de robo. Ahora manejaba un taxi, trabajando más horas, pero al menos podía elegir cuándo estar en casa. «Déjame ver». Se acercó, frunciendo el ceño ante los números. Las matemáticas nunca habían sido su fuerte. «Creo que tienes que multiplicar esta parte primero». Anne negó con la cabeza. «No, ya intenté eso. No funciona». Ambos miraron fijamente el problema durante unos minutos hasta que Anne suspiró. «Le preguntaré a la señora Hernández mañana». Cerró su cuaderno. «Papá, ¿has sabido algo de él? ¿Del señor Morrison?». La pregunta tomó a Thomas por sorpresa. No era la primera vez que Anne mencionaba al abogado que cambió sus vidas. Pero había pasado un tiempo. «No, cariño». «¿Por qué?». Anne se encogió de hombros,
fingiendo indiferencia. Solo curiosidad. Leí sobre él en el periódico la semana pasada. Ganó otro caso importante. Thomas asintió. Él también veía el nombre de Paul Morrison de vez en cuando. Casos enormes, clientes poderosos, siempre victorioso. Un mundo completamente alejado del suyo. Debe estar muy ocupado, dijo Thomas en voz baja. Pero hizo tiempo para ayudarnos. Thomas no tuvo respuesta para eso. Para cuando cumplió 15 años, Anne era la mejor de su clase en casi todas las materias. Sus calificaciones en historia y literatura eran impecables, pero era en debate donde realmente brillaba. El equipo de la escuela había ganado el campeonato regional 2 veces bajo su liderazgo. Tienes un don natural para la argumentación, dijo la señora Patel, su profesora de estudios sociales. ¿Alguna vez has considerado estudiar derecho? Anne sintió un calor subirle por el cuello. Claro que lo había considerado. Era prácticamente todo en lo que pensaba. Quizás, respondió vagamente. Bueno, si decides ir por ese camino, me encantaría escribirte una carta de recomendación. Tienes el potencial para las mejores universidades. Las mejores universidades. Las palabras resonaron en su mente todo el camino a casa. En el pequeño apartamento que compartía con su papá, guardó sus libros y se sentó en la mesa de la cocina, abriendo la vieja laptop que habían comprado usada el año anterior. Buscó mejores facultades de derecho y miró fijamente la lista: Harvard, Yale, Stanford, Columbia. Nombres que parecían pertenecer a otro universo. Los costos anuales hicieron que se le revolviera el estómago. Thomas entró en la cocina y vio lo que estaba mirando. ¿Ambiciosa, Sonrió, pero la preocupación parpadeó en sus ojos. Solo mirando, dijo Anne, cerrando la laptop. Nada serio. Más tarde esa noche, después de que su padre se quedó dormido, Anne reabrió la laptop. Esta vez buscó Paul Morrison abogado. Cientos de resultados aparecieron. Artículos sobre casos, entrevistas, fotos en eventos de gala. En una foto, sonreía junto a celebridades, luciendo tan cómodo como aquel día en el tribunal, tantos años atrás. Anne estudió su rostro. Se veía mayor, por supuesto, pero todavía tenía esa misma confianza tranquila, esa mirada que decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo. A la mañana siguiente, Anne se despertó más temprano de lo habitual. Hizo café para su papá y esperó a que se preparara para el trabajo. «Papá, quiero ir a la facultad de Derecho», anunció cuando él entró en la cocina. «Quiero ser abogada». Thomas estudió a su hija por un momento. Esa determinación en sus ojos verdes no era nada nuevo para él. La había visto crecer desde aquellos días en el tribunal. «Va a ser difícil», dijo finalmente. «Lo sé. Necesitaremos becas, muchas». «Lo sé». Thomas sonrió. «Entonces, empecemos a investigar». La preparatoria pasó en un torbellino de libros, exámenes de preparación y actividades extracurriculares. Mientras otros adolescentes se preocupaban por fiestas y citas, Anne estaba enfocada en un único objetivo. «Necesitas relajarte un poco», dijo Mia, su única amiga cercana, cuando Anne rechazó otra salida de viernes por la noche. «Hay más en la vida que estudiar». Anne sonrió sin levantar la vista de su libro de preparación para el SAT. «Quizás para ti». «¿Qué se supone que significa eso?» Anne cerró el libro, mirando a su amiga. «Significa que tienes padres que pueden pagar tu universidad. No necesitas una beca completa para perseguir tus sueños». Mia se retractó un poco. «Eso no es justo». «No, no lo es», concordó Anne, suavizando su tono. «Lo siento, solo estoy estresada». Pero no era solo estrés. Era una verdad que Anne llevaba desde los 6 años. El mundo no era justo. Y para gente como ella y su papá, la única salida era trabajar el doble de duro. Las cartas de aceptación comenzaron a llegar en su último año. 5 universidades de renombre, todas ofreciendo becas parciales basadas en su sobresaliente expediente académico, pero ninguna cubría lo suficiente. «Encontraremos la manera», insistió Thomas, aunque ambos sabían que incluso con préstamos estudiantiles, el costo sería abrumador. Entonces, un martes lluvioso, llegó una carta diferente. Papel grueso, logotipo elegante. Columbia.
Beca completa Rem Morrison para estudiantes de Derecho con potencial excepcional y compromiso con la justicia social. Ann leyó la carta 3 veces antes de poder procesarla. ¿Red Morrison? Eso no podía ser una coincidencia. Yo no solicité esta beca, murmuró confundida. Thomas tomó la carta con manos temblorosas. No se olvidó, susurró. Ann miró a su padre, con lágrimas asomando. ¿Tú crees? Thomas asintió. Debe haber seguido tu progreso de alguna manera. O quizás creó esta beca hace años y tu nombre apareció en la selección. Ann investigó la beca esa misma noche. Existía desde hacía solo 3 años y había apoyado solo a 6 estudiantes hasta ahora. No había mención directa de Paul Morrison en la página oficial, solo que estaba financiada por un donante anónimo y la Fundación Ree. Ree, su propio apellido. ¿Cómo lo supo? Le preguntó Ann a su padre. ¿Cómo supo que quería estudiar Derecho? Thomas sonrió. Quizás no lo supo. Quizás solo quería dar a otros lo que te dio a ti, una oportunidad. Columbia era un mundo aparte. Edificios históricos de ladrillo rojo, bibliotecas interminables y gente que parecía haber nacido discutiendo política internacional y teoría legal. Los primeros días, Ann se sintió como una intrusa. ¿Ve? No conozco a ningún juez Red. ¿Tus padres son abogados? Preguntó un compañero de clase durante el almuerzo. Su acento indicaba generaciones de privilegio. No, mi papá maneja un taxi. El silencio que siguió fue revelador. No era hostilidad abierta, sino algo quizás peor, sorpresa genuina, como si estuvieran frente a un animal exótico en el zoológico. Ah, dijo finalmente el compañero. Qué interesante. Ann podría haberse encogido. Podría haber mentido. En lugar de eso, levantó la barbilla. Es el hombre más honesto que conozco. Fue acusado falsamente de un crimen y absuelto por un abogado que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Por eso estoy aquí. La mesa volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue diferente. Algunas expresiones mostraban curiosidad genuina. ¿Qué abogado? Preguntó alguien. Ann dudó. Nunca estaba segura de si debía mencionar el nombre, preocupada de que de alguna manera manchara la buena acción que él había hecho. Paul Morrison, dijo finalmente. Una onda de murmullos se extendió por la mesa. Por supuesto que conocían el nombre. ¿Quién en el mundo legal no lo conocía? ¿Morrison tomó un caso pro bono para tu papá? ¿Eso no suena a...? Es verdad, interrumpió Ann. Yo estuve allí. Tenía 6 años, sentada en un banco frío en la comisaría. Me compró un sándwich de mantequilla de maní. Esta vez, el silencio fue de respeto. El primer año de Derecho fue notoriamente brutal, pero Ann estaba preparada. Mientras sus compañeros se quejaban de la carga de lectura, ella devoraba los textos con entusiasmo feroz. Cada teoría legal, cada precedente, cada argumento era una herramienta que algún día podría usar para ayudar a alguien como su papá. Su fascinación por el derecho penal fue inmediata y visceral. Mientras otros se inclinaban por campos más lucrativos como el derecho corporativo o de propiedad intelectual, Ann supo su camino desde el principio. La defensa pública no paga bien, advirtió el profesor Stewart durante una sesión de asesoramiento. Con tu expediente, podrías unirte a cualquier bufete de élite. No estoy aquí por el dinero, replicó Ann simplemente. El profesor la estudió por un momento. Muchos estudiantes de primer año dicen eso. Para el tercer año, cuando las deudas se acumulan y las ofertas de trabajo llegan, la historia cambia. No tengo deudas, dijo Ann. Tengo una beca completa. La Red Morrison. El profesor asintió. ¿Sabes? Nunca he conocido a nadie de ese comité de becas. Es casi como... ¿Cómo qué? Como si hubiera sido creada específicamente para alguien. Para ti, quizás. Ann sintió que se le calentaba la cara. No sé a qué se refiere. Pero la idea persistió en su mente. Si Paul Morrison realmente había creado una beca a su nombre para asegurarse de que pudiera estudiar Derecho, ¿por qué nunca la había contactado? ¿Por qué el anonimato? Esa primavera, surgió una oportunidad de pasantía en la oficina del Defensor Público de Nueva York. Era raro para una estudiante de primer año, pero Ann postuló de todos modos. Para su sorpresa, fue aceptada. Tu ensayo de postulación fue impresionante, dijo el abogado que la entrevistó.
Escribes como alguien que entiende lo que significa estar en el lado equivocado del sistema. Lo entiendo, respondió Anne simplemente. La experiencia en la oficina del defensor público fue transformadora. Pilas de casos, recursos limitados, clientes desesperados, todo lo que sus compañeros considerarían una pesadilla era exactamente donde Anne se sentía más útil. Cada pequeña victoria, cada cliente que obtenía una segunda oportunidad, alimentaba su convicción. Una tarde, mientras organizaba archivos, Anne encontró un caso antiguo. El nombre en la carpeta hizo que su corazón diera un vuelco: Thomas Reed. Era el expediente original del caso de su padre, archivado más de una década antes. Con manos temblorosas, Anne abrió la carpeta. Allí estaban los documentos que Paul había reunido, notas escritas a mano con caligrafía elegante, estrategias de defensa meticulosamente planeadas. En la última página, algo llamó su atención: una nota adhesiva amarillenta con un mensaje simple: recuerda, no se trata de ganar, se trata de hacer lo correcto. PM. Anne se sentó, el expediente temblando en sus manos. Esa nota no había sido escrita para ella, pero se sintió como una respuesta a la pregunta que había llevado durante años. ¿Por qué ayudó? No por fama, no por ego, ni siquiera por lástima. Simplemente porque era lo correcto. Al final del primer año, Anne estaba clasificada entre los 5 mejores estudiantes de su clase. Su foto apareció en el periódico de la Facultad de Derecho como una historia de éxito del programa de diversidad. ¿Cómo se siente ser una de las pocas estudiantes de bajos ingresos en Columbia Lab?, preguntó el reportero del periódico del campus. Anne pensó por un momento. Agradecida por la oportunidad, pero también consciente de que merezco estar aquí tanto como cualquier otra persona. ¿Y cuáles son tus planes después de la graduación? Defensa pública. Quiero representar a personas que, como mi padre, se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado, sin nadie que crea en ellas. El reportero hizo algunas preguntas más sobre su trayectoria e inspiraciones. Anne las respondió todas con claridad y determinación. Cuando la entrevista terminó, el reportero dudó. Hay una cosa más. No es realmente para el artículo, pero he oído rumores sobre tu beca. ¿Es verdad que Paul Morrison la creó específicamente para ti? Anne sintió que se le hundía el estómago. No puedo comentar sobre eso. Algunos dicen que ha estado siguiendo tu carrera a distancia, que guarda un archivo solo sobre ti. Eso sería extraño, replicó Anne secamente. ¿Entonces no has tenido ningún contacto con él desde el caso de tu papá? Anne agarró su mochila, lista para terminar la conversación. El señor Morrison hizo algo extraordinario por mi papá hace mucho tiempo. Si creó una beca, ya sea para mí o para otros estudiantes, solo demuestra el tipo de persona que es. Ahora, si me disculpas, tengo un examen que estudiar. Mientras caminaba por el campus, Anne reflexionó sobre las palabras del reportero. La idea de que Paul Morrison pudiera estar observando su progreso desde lejos era reconfortante e inquietante a la vez. Esa noche, sola en su habitación de la residencia estudiantil, Anne tomó su teléfono. Había guardado un número hacía años, encontrado entre los archivos del caso de su padre. Nunca lo había marcado antes. Sus dedos flotaron sobre el teclado, pero en el último momento, se detuvo. ¿Qué diría? ¿Gracias por la beca que quizás creaste para mí? ¿Por qué no te has puesto en contacto? Algunas deudas no se podían pagar con palabras. Algunas inspiraciones tenían más poder si se dejaban como recuerdos. Anne guardó el teléfono y volvió a sus libros. Su camino estaba claro. Se convertiría en la mejor abogada posible, defendiendo a aquellos que, como su padre años atrás, necesitaban desesperadamente que alguien creyera en ellos. Si algún día su camino se cruzaba de nuevo con el de Paul Morrison, no sería como la niña llorando en un banco frío, ni como la estudiante agradecida por una beca. Sería como una igual, una abogada que había aprendido la lección más importante no de los libros, sino de la vida real. A veces, la justicia necesita a alguien dispuesto a luchar por ella, incluso cuando todas las probabilidades están en su contra. La sala de conferencias de Blackwell y Monroe ocupaba todo el último piso de un rascacielos con vista a Central Park. A través de los grandes ventanales, Nueva York parecía una ciudad modelo, hermosa, organizada y distante. Exactamente como se sentía Anne en ese momento.
$300,000 al año para empezar, dijo Richard Blackwell, socio principal, deslizando la propuesta sobre la mesa de cristal. Bonos anuales, plan de salud premium, fondo de jubilación, por supuesto, la posibilidad de sociedad en 5 años si mantienes tu rendimiento actual. Ann miró el documento. El número parecía casi obsceno. Con eso, podría pagar un apartamento decente para su papá en cuestión de meses. Podría saldar las pequeñas deudas que habían acumulado a lo largo de los años. Podría finalmente respirar sin el peso constante de la inseguridad financiera. Es una oferta generosa, dijo, manteniendo la voz neutra. Caroline Monroe, la otra socia principal, se inclinó hacia adelante. Ann, seamos directos. Te graduaste de Columbia como la mejor estudiante de tu promoción. Tus calificaciones fueron excepcionales y tus pasantías impresionantes. Tenemos 50 asociados rogando por este puesto, pero te queremos a ti. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Los dos socios intercambiaron miradas rápidas. Porque tienes algo que no enseñan en Harvard o Yale, respondió Blackwell. Tienes hambre, determinación, entiendes el mundo real. ¿Y cómo saben eso? Monroe sonrió. Investigamos a nuestros candidatos a fondo. Conocemos tu historia. ¿Tu padre, el caso? Ann sintió que se le hundía el estómago. Por supuesto que lo sabían. Su cuento de hadas legal se había convertido casi en una leyenda urbana en los círculos legales. La niña pobre que fue inspirada por un abogado famoso y ahora estaba lista para conquistar el mundo. Necesitamos a alguien con tu perspectiva única, continuó Blackwell. Ayudará a nuestra imagen con ciertos clientes, diversidad de experiencias. ¿Entiendes? Ann entendió perfectamente. Sería el trofeo del bufete, un ejemplo viviente de que cualquiera podía llegar a la cima con trabajo duro. Una historia lacrimógena para impresionar a los clientes y justificar decisiones difíciles. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, sonrió Monroe. Pero no tardes mucho. Y Gidlever and Associates también mostraron interés, por lo que oí. Thomas estaba lavando los platos cuando Ann llegó al pequeño apartamento que todavía compartían. Desde que se graduó hacía 3 semanas, las entrevistas se habían convertido en su rutina diaria. ¿Cómo te fue?, preguntó, secándose las manos. Ann dejó caer la carpeta sobre la mesa. 300,000, plan de salud, jubilación. Thomas silbó suavemente. Vaya. Sí. No pareces emocionada. Ann se dejó caer en una silla, soltando un largo suspiro. No lo estoy. Thomas se sentó frente a ella. Su cabello ahora tenía mechones plateados en las sienes y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años. Todavía manejaba un taxi, todavía trabajaba demasiadas horas, todavía se preocupaba constantemente por las cuentas. ¿Qué te molesta? Ann miró a su padre. Quieren exhibirme como algún proyecto de éxito de caridad. La niña pobre que lo logró. ¿Es eso tan malo? No es por eso que estudié tan duro. Ann se pasó una mano por el cabello. Además, estaría defendiendo a grandes corporaciones contra gente como nosotros. Thomas guardó silencio por un momento. ¿Recibiste otras ofertas, verdad? 5 en total. Todas similares, asintió Ann. Más o menos. Salarios enormes, oficinas lujosas, clientes poderosos. ¿Y la oficina del defensor público? La pregunta quedó flotando entre ellos. La oficina del defensor público, donde Ann había hecho pasantías los últimos 2 veranos, donde los escritorios estaban apilados de expedientes, las computadoras eran anticuadas y los abogados hacían malabares con demasiados casos por salarios modestos. Me ofrecieron un puesto, respondió finalmente. 62,000 al año. Thomas soltó un largo suspiro. Menos de 1/4 parte de lo que ofreció Blackwell. Sí. Ya has decidido, ¿verdad? Ann miró por la ventana del pequeño apartamento. Afuera, la ciudad mantenía su ritmo frenético, indiferente a las decisiones que moldeaban las vidas individuales. Creo que sí. La oficina del defensor público del Distrito Sur ocupaba 3 pisos de un edificio antiguo en el centro. La pintura se estaba descascarando en algunas esquinas, los ascensores se descomponían a menudo y el aire acondicionado parecía funcionar solo en días alternos. La directora, Grace Chen, examinó los documentos que Ann le entregó,
con las gafas de lectura posadas en la punta de la nariz. Sabes que podrías estar ganando 5 veces más en cualquier otro lugar, ¿verdad? Anne sonrió. Soy consciente. Y aquí tendrás 50 casos a la vez, clientes que a menudo faltan a sus audiencias y jueces impacientes. También soy consciente de eso. Grace se quitó las gafas, estudiando a la joven frente a ella. ¿Por qué, Anne? Con tu currículum, podrías elegir cualquier lugar. Anne pensó por un momento. Podría hablar de justicia social, de retribuir, de marcar la diferencia. Todo sería verdad, pero no toda la verdad. Cuando tenía 6 años, vi cómo se llevaban a mi papá esposado por algo que no hizo, comenzó. Me senté sola en un banco frío en la comisaría durante horas. Nadie me vio. Era como si fuera invisible. Grace escuchó en silencio. Entonces apareció un abogado que no necesitaba estar allí, que tenía clientes mucho más importantes esperando. Él me vio. Realmente me vio. Y luego vio a mi papá, no como un caso, no como una estadística, sino como una persona. Anne hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Quiero ser para otros lo que él fue para nosotros. Quiero que la gente sentada en bancos fríos, hecha invisible por el sistema, sepa que alguien está luchando por ellos. Incluso si parece imposible, incluso si todos dicen que es una causa perdida. Grace la observó por un largo momento, luego sonrió. Tu escritorio está por allá, dijo, señalando un espacio reducido en una esquina. Los expedientes de la derecha son tus nuevos casos. Audiencia preliminar mañana a las 9 para el primero. La noche siguiente, Anne entró en el pequeño apartamento, exhausta pero energizada de una manera que no había sentido desde sus días en la Facultad de Derecho. Había pasado 12 horas completas revisando casos, reuniéndose con clientes y preparando argumentos. Thomas estaba en la sala de estar, viendo las noticias. Su rostro se iluminó cuando la vio. ¿Cómo estuvo tu primer día? Anne se dejó caer en el sofá a su lado. Caótico, de locos, imposible. ¿Arrepentimientos? Ella sonrió, cerrando los ojos por un momento. Ni un poco. Thomas estudió a su hija con orgullo silencioso. La niña asustada que una vez se sentó en un banco frío había desaparecido, reemplazada por esta joven decidida que sabía exactamente lo que quería. Sabes, dijo después de un momento, a veces me pregunto qué habría pasado si Morrison no hubiera aparecido ese día. Anne abrió los ojos, mirando el techo descascarado. Yo también. Pero supongo que ya no importa. ¿Por qué no? Porque ahora es mi turno de aparecer por alguien más. Se volvió hacia su papá, sonriendo. Y eso es lo que realmente importa. Thomas asintió, comprendiendo. Anne había tomado su decisión. No la más fácil ni la más rentable, sino la que resonaba con la verdad más profunda de quién era ella. Mientras su padre volvía su atención a la televisión, Anne cerró los ojos de nuevo. Mañana traería otro día lleno de batallas casi imposibles, recursos limitados y gente desesperada por ayuda. Y no podría estar más segura de su decisión. Algunas elecciones definen no solo carreras, sino almas, y Anne Reed había encontrado la suya. La lluvia golpeaba las ventanas de la oficina del piso 50 en Morrison, Winters & Associates. Paul Morrison observaba las gotas distorsionar las luces de la ciudad abajo. 27 años construyendo este imperio. 27 años de casos imposibles, clientes poderosos y victorias memorables. ¿Otro whisky, señor? Preguntó Marta, su asistenta durante casi 2 décadas. Paula sintió sin darse la vuelta. Gracias, Marta. Puedes irte a casa después. Te has quedado más allá de tu turno. Realmente no debería estar aquí solo esta noche. No después de... Estoy bien, la interrumpió suavemente. Solo cansado. Marta dudó un momento, luego dejó el vaso y salió en silencio. Paul esperó a oír cerrarse la puerta antes de recoger el whisky. Añejo de 18 años en barriles de roble, suave como la seda. Pequeños lujos a los que se había acostumbrado a lo largo de una carrera extraordinaria. Su teléfono vibró por 10ª vez esa hora. Probablemente más periodistas, o quizás Lucas Winters, su socio principal, con más explicaciones sobre los documentos que habían salido a la luz. Paul ignoró la llamada y se sentó en su sillón de cuero. Sobre su escritorio descansaba una pequeña pila de periódicos del día anterior,
todos con variaciones del mismo titular: escándalo golpea a Morrison e Winters, documentos revelan posible fraude con fondo de pensiones. Eso fue solo el principio. 3 semanas antes, todo parecía normal. Paul acababa de ganar un caso de alto perfil que involucraba a una compañía farmacéutica. La prensa legal lo llamaba el mago por su habilidad casi sobrenatural para convertir casos aparentemente perdidos en victorias rotundas. «Tenemos que hablar», dijo Lucas, entrando en su oficina sin tocar. Su rostro usualmente impasible mostraba signos de tensión. «Buenos días para ti también», respondió Paul, sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. «Si es sobre el caso Peterson, ya estoy». «No es sobre un caso», interrumpió Lucas. «Es sobre la auditoría interna». Eso captó la atención de Paul. La auditoría anual era una formalidad, una verificación de procedimiento estándar, nunca un motivo de preocupación. «¿Hay algún problema?», preguntó, encontrando finalmente la mirada de su socio. Lucas cerró la puerta y bajó la voz. «Encontraron irregularidades en el fondo de inversión del bufete». «¿Qué tipo de irregularidades?». «Del tipo que envían a la gente a prisión». Paul frunció el ceño. Como socio principal, supervisaba las operaciones generales, pero la gestión financiera diaria era responsabilidad de Lucas y Jennifer. Habían insistido en que Paul se enfocara en lo que hacía mejor: ganar casos imposibles. «Muéstrame», exigió Paul. Lucas dudó. «No es tan simple. Están tus firmas en documentos que quizás no recuerdes haber firmado». «¿De qué estás hablando?». «No firmo nada sin leerlo». «¿Recuerdas ese papeleo rutinario del año pasado sobre la reestructuración del fondo de inversión?». Paul trató de recordar. «Había tantos documentos, tantas reuniones». «Vagamente». «Dijiste que era solo burocracia». «Bueno», Lucas desvió la mirada. Algunas páginas adicionales pudieron haberse deslizado después. La comprensión golpeó a Paul como un puñetazo. «¿Falsificaste mi firma?». «No, por supuesto que no». Lucas sonó genuinamente ofendido. «Tú firmaste. Simplemente no sabías exactamente qué estabas firmando». Paul se puso de pie, la ira creciendo. «¿Qué hiciste, Lucas?». «Desviamos algunas inversiones». «Nada drástico. Simplemente diversificamos en algunas oportunidades alternativas». «¿Cuánto?». Lucas murmuró algo inaudible. «¿Cuánto?», repitió Paul, su voz afilada como el acero. 87 millones. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Paul. 87 millones de pesos del fondo destinado a asegurar las pensiones de los empleados, pagar los beneficios de salud, asegurar el futuro del bufete. ¿A dónde fue el dinero? Lucas no respondió de inmediato. Inversiones privadas. Algunas no funcionaron. ¿Cuánto se perdió? La mayor parte. Paul se sentó lentamente, su mente acelerada. ¿Quién más lo sabe? Ahora mismo, solo el auditor interno. Tú, yo y Jennifer. Pero está obligado a informarlo. Pronto, todos lo sabrán. En los días siguientes, la tormenta se acumuló a una velocidad aterradora. Lo que comenzó como un rumor se convirtió en un huracán mediático. La historia perfecta: el renombrado abogado Paul Morrison, defensor de grandes corporaciones, involucrado en fraude contra su propio fondo de pensiones. Al principio, Paul pensó que podría aclarar las cosas. Después de todo, realmente no tenía idea de que nada de esto estuviera sucediendo. Pero luego vinieron los documentos. Su firma, claramente visible en papeles que describían el esquema. Sus iniciales en cada página de planes de inversión cuestionables. Memorandos aparentemente escritos por él aprobando transacciones sospechosas. «Son falsificadas», insistió Paul a Jeffrey, su abogado personal y amigo de mucho tiempo. Jeffrey revisó los documentos de nuevo. «El análisis forense dice que es tu firma, Paul. No falsificada. Real. Nunca firmaría a sabiendas algo así». «Te creo. Pero probarlo, casi imposible». Paul se pasó una mano por la cara. «¿Dónde están Lucas y Jennifer ahora?». Jeffrey dudó. «Jennifer tomó un vuelo a las Islas Caimán ayer. Lucas está enfermo y no contesta llamadas». «Me dejaron como chivo expiatorio», concluyó Paul. «Parece que sí. Y hicieron un trabajo meticuloso».
Cada documento está en los archivos digitales de tu computadora. Hay correos electrónicos que parecen provenir de tu cuenta personal. Esto es una locura. Puedo probar que ni siquiera estaba en la oficina en algunas de esas fechas. Sí, pero ¿y todas las demás? Los documentos se pueden pre- o post-fechar. ¿Confiaste en ellos, Paul? Firmaste paquetes de documentos sin revisar cada página. Usan eso en tu contra. Paul miró por la ventana de nuevo. ¿Y ahora qué? Ahora, suspiró Jeffrey, prepárate para luchar por tu vida. Pero a la mañana siguiente, la historia explotó en todos los periódicos. El fondo de pensiones de Morrison, Winters & Associates había perdido casi 90 millones de pesos en inversiones fraudulentas, aparentemente orquestadas por el propio Paul Morrison. Su teléfono no paraba de sonar. Clientes, colegas, reporteros, todos exigiendo explicaciones. Los clientes más grandes abandonaron el barco casi al instante. Las grandes corporaciones no podían permitirse ser representadas por un abogado bajo investigación por fraude. Los accionistas del caso Petro se retiran, le informó Marta, entrando con una lista. Y Nordmed acaba de llamar. Están rescindiendo su contrato. ¿Todos ellos? Preguntó Paul incrédulo. Todos los grandes, sí. Algunos clientes más pequeños aún no se han pronunciado, pero... Paul negó con la cabeza. Es solo cuestión de tiempo. En una semana, la oficina antes bulliciosa parecía un barco fantasma. Los asociados solicitaron traslados, las secretarias renunciaron. Incluso el personal de limpieza parecía evitar el contacto visual. El Colegio de Abogados abrió procedimientos disciplinarios. Las autoridades federales lanzaron una investigación formal. Las cuentas del bufete fueron congeladas. Las cuentas personales de Paul también. No pueden simplemente congelar todo sin un juicio, protestó Paul durante una reunión con Jeffrey. Pueden hacerlo en un caso de sospecha de fraude financiero a gran escala. Es para evitar que muevas activos. ¿A dónde? Lucas y Jennifer ya se lo llevaron todo. Jeffrey suspiró. No todo. Todavía tenemos algunos ángulos legales. Pero tengo que ser honesto, Paul. Las cosas no pintan bien. Señor Morrison, ¿cómo responde a las acusaciones de que desvió a sabiendas fondos de pensiones a inversiones de alto riesgo? Gritó un reportero mientras Paul salía del edificio del Colegio de Abogados. Sin comentarios, dijo Jeffrey, guiando a Paul a través de la multitud de periodistas. ¿Es verdad que su licencia fue suspendida? ¿Es verdad que Lucas Winters fue visto en las Bahamas? Los empleados perdieron su jubilación por su culpa. ¿Alguna palabra para ellos? Esa última pregunta golpeó a Paul como una bala. Empleados. Gente que confió en él. Gente como Marta, que había trabajado a su lado durante 2 décadas. En el auto, finalmente a salvo de los reporteros, Paul se derrumbó. Tienen razón, murmuró. Soy responsable. Te engañaron, corrigió Jeffrey. Fui negligente. Debería haber revisado todo personalmente. Debería haber supervisado a Lucas y Jennifer más de cerca. Esos empleados confiaron en mí. Jeffrey no tuvo respuesta para eso. 2 meses después de las primeras acusaciones, la situación de Paul parecía desesperada. El bufete había implosionado. Los empleados presentaron demandas colectivas. Los clientes exigieron compensación por incumplimiento de contrato. Entonces, el golpe final. Lucas Winters resurgió. No en las Bahamas ni en un país sin extradición, sino en Nueva York, en la sede del FBI. Hizo un trato, explicó Jeffrey, su rostro ensombrecido por la preocupación. Testificará en tu contra. Paul, sentado en su apartamento ahora medio vacío después de vender obras de arte y antigüedades para cubrir gastos inmediatos, soltó una risa irónica. ¿En mi contra? ¿Qué podría decir? Yo no sabía nada. Dice que sí sabías. Que todo fue idea tuya. Que él y Jennifer solo siguieron tus órdenes. Paul sintió que la sangre se le iba del rostro. Eso es absurdo. ¿Quién creería eso? Tiene correos electrónicos, Paul. Reuniones registradas en tu calendario. Testigos que afirman haberte oído hablar sobre las inversiones. Todo fabricado. Todo es fabricado. Probablemente. Pero ahora es su palabra contra la tuya, y él tiene documentos. Tú solo tienes negaciones.
La audiencia disciplinaria en el colegio de abogados fue rápida y despiadada. La suspensión temporal de Paul se convirtió en una revocación permanente de su licencia para ejercer la abogacía. Décadas de trabajo impecable. Cientos de casos ganados con ética y habilidad. Todo borrado de un plumazo. «Puedo apelar», dijo Paul, su voz careciendo de su convicción habitual. «Puedes», concordó Jeffrey. «Pero primero tenemos que lidiar con los cargos penales. El trato de Lucas te ha convertido en el objetivo principal. ¿Y Jennifer? Ni rastro. Probablemente con un nombre nuevo, una cara nueva, en algún lugar con playas y sin tratado de extradición». Paul miró por la ventana de su apartamento. Había vendido su ático de lujo hacía meses. Ahora vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media. Todavía un privilegio comparado con muchos, pero el comienzo de una caída que parecía interminable. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, más para sí mismo que para Jeffrey. «Ahora preparamos tu defensa penal. Pero tengo que ser honesto, podría implicar detención preventiva». Paul asintió lentamente. Esa posibilidad había rondado durante semanas. ¿Cuánto tiempo? Depende del juez, pero dada la escala del caso y el riesgo de fuga, podría ser hasta el juicio, que podría llevar años. Sí. Paul respiró hondo. «Necesito tiempo para pensar. Para prepararme». Jeffrey le dio una palmada en el hombro. «Por supuesto. Estaré aquí cuando me necesites». Pero cuando Jeffrey se fue, Paul ya sabía que no lo llamaría de nuevo. No podía pagar sus honorarios. Apenas podía permitirse nada. 3 días después, el modesto apartamento estaba vacío. Muebles vendidos, ropa donada. Solo quedaba una maleta en medio del piso. Paul Morrison, de 56 años, miró a su alrededor por última vez. El hombre en el espejo del pasillo apenas se parecía al abogado confiado que una vez dominaba los tribunales. Cabello gris desordenado, ojeras oscuras bajo los ojos, barba descuidada, hombros agobiados por acusaciones que no podía refutar. Su teléfono sonó. Era Jeffrey, probablemente preocupado después de días sin contacto. Paul lo dejó ir al buzón de voz. No había nada que decir. En su bolsillo tenía los últimos $1,000 que pudo reunir. Suficiente para unas semanas en un hotel barato. Después de eso, no lo sabía. Lo que sí sabía era que pronto las autoridades vendrían con una orden. Lucas había completado su acto de traición, presentando nuevas pruebas de la supuesta orquestación del esquema por parte de Paul. Al salir, Paul dejó un sobre dirigido a Jeffrey sobre la mesa. Dentro había una carta. «No estoy huyendo de la justicia, la estoy buscando. Encontraré pruebas de mi inocencia. No importa cuánto tiempo tome. No me busques. Cuando tenga lo que necesito, volveré». Era una promesa casi imposible de cumplir. ¿Cómo probar que no sabías algo? ¿Cómo exponer falsificaciones tan meticulosas? ¿Cómo luchar contra enemigos que conocen cada detalle de tu vida, cada hábito, cada debilidad? Paul no tenía respuestas. Solo tenía la convicción absoluta de su inocencia y una determinación desesperada de no pasar años en prisión esperando juicio por crímenes que no cometió. Cerró la puerta del apartamento por última vez. En el ascensor, evitó mirar su reflejo. En el vestíbulo, mantuvo la cabeza gacha. En la calle, caminó sin rumbo, solo otro hombre anónimo en la multitud de la ciudad de Nueva York. La lluvia empezó a caer, fina y fría. Paul se subió el cuello, agarrando su gastada maleta. En algún lugar de esta ciudad había respuestas. En algún lugar había un futuro más allá de la ruina. En algún lugar estaba la verdad. Y mientras caminaba bajo la lluvia, el hombre una vez llamado un gigante del derecho estadounidense se sintió más pequeño y vulnerable de lo que nunca había creído posible. Tan pequeño como una niña sentada sola en un banco frío en una comisaría, años atrás. 6 meses después, el nombre de Paul Morrison había desaparecido de los titulares. Ocasionalmente aparecía en artículos sobre el mayor escándalo legal de la década o en análisis sobre la caída de los poderosos. Pero el hombre en sí se había convertido en un fantasma. El hombre de barba gris que entró en la oficina del defensor público un lunes por la mañana parecía solo otro cliente desesperado. Ojos cansados, ropa limpia pero gastada, el tipo de persona que la sociedad había descartado. «Necesito ayuda»,
le dijo a la recepcionista, su voz áspera por el desuso. Me acusan de algo que no hice. ¿Nombre? Preguntó ella sin levantar la vista del formulario. Él dudó solo un segundo. ¿Paul Morrison? La mujer siguió escribiendo a máquina por un momento, luego se detuvo abruptamente. Su mirada se elevó lentamente, examinando al hombre con nueva atención. ¿Morrison? ¿El abogado? Paul asintió levemente. Pensé que se había ido del país. Como puede ver, no lo he hecho. La recepcionista parecía insegura de cómo proceder. Necesita llenar este formulario. Alguien lo atenderá en breve. Paul tomó el formulario y un bolígrafo. Se sentó en un banco de plástico duro en la esquina de la sala de espera. Las preguntas eran simples, directas: nombre, dirección, ingresos. En el campo de dirección, hizo una pausa. No había tenido una en meses. Finalmente, anotó el nombre de un refugio donde había podido conseguir una cama temporal. En el campo de ingresos, escribió 0. Cuando terminó, devolvió el formulario a la recepcionista, quien lo escaneó rápidamente. Por favor, espere. Un defensor público estará con usted pronto. Paul asintió y volvió al banco duro. Miró alrededor de la sala sencilla. Carteles descoloridos sobre derechos legales, gente esperando, algunas ansiosas, otras resignadas. En otro tiempo, en otra vida, él habría caminado por lugares como este como una celebridad. Ahora, era solo otra persona necesitada. La ironía no le pasó desapercibida. El hombre que una vez defendió a los poderosos ahora necesitaba un defensor público. El gigante caído tan bajo que apenas reconocía su propio reflejo. Se abrió una puerta y una asistente llamó: «Señor Morrison, puede pasar ahora». Paul se levantó lentamente, sintiendo el peso de los últimos meses en cada músculo. Mientras caminaba hacia la puerta, no tenía idea de quién le esperaba al otro lado. No podía haber imaginado que el destino había preparado un reencuentro que lo cambiaría todo. No sabía que, al entrar en esa sencilla sala de la oficina del defensor público, estaba a punto de cerrar un círculo que había comenzado décadas antes, en otro banco frío, con otra persona necesitada de ayuda. La mañana en la oficina del defensor público comenzó como tantas otras. Ann llegó a las 7 en punto, una hora antes del inicio oficial, con un café grande y la determinación de alguien que eligió estar allí. Habían pasado 3 años desde que rechazó las ofertas millonarias y nunca se había arrepentido ni un momento. El edificio estaba tranquilo a esa hora. Solo el conserje y algunos abogados tan dedicados como ella ocupaban los pasillos. A Ann le gustaba ese momento. Le daba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de que comenzara el caos diario. Su cubículo era pequeño pero organizado. Fotos de su padre sonriendo, ahora completamente canoso, ocupaban una esquina del escritorio. Junto a ellas, un oso de peluche desgastado, con los ojos diferentes entre sí y parches visibles, se erguía como un recordatorio silencioso de donde empezó todo. «Buenos días, guerrera», dijo Grace Chen, pasando con una pila de carpetas. Después de 3 años, la directora se había convertido tanto en mentora como en amiga. ¿Lista para otra batalla? Ann sonrió, levantando su taza. Siempre. Grace dejó 3 carpetas en su escritorio. 2 son nuevos. El tercero es un caso complejo que llegó anoche. Pensé en quién podría tomarlo, y tu nombre fue el primero que me vino a la mente. ¿Complejo cómo? Un antiguo pez gordo que cayó en desgracia. Acusado de fraude a gran escala. Dice que le tendieron una trampa. Ann sintió un pequeño cosquilleo de interés. Le encantaban los desafíos, especialmente cuando involucraban a personas que el sistema ya había descartado. Gracias por la confianza. Grace asintió y siguió adelante, distribuyendo cargas de trabajo entre otros defensores que llegaban para el día. Ann sorbió su café y abrió las 2 primeras carpetas. Casos rutinarios, un incidente de robo en tienda, una violación de libertad condicional. Hizo notas rápidas, planeando los pasos iniciales para cada defensa. Luego, llegó a la tercera carpeta, más gruesa que las demás, con una pequeña pegatina roja en la esquina, el código interno para casos de alta complejidad. Ann abrió la cubierta y leyó el nombre del cliente, Paul Morrison. El tiempo simplemente se detuvo. El zumbido de la oficina se convirtió en un murmullo lejano.
Su café olvidado, los ojos fijos en esas dos palabras. Imposible. Absolutamente imposible. Sin embargo, allí estaba, en simples letras negras sobre papel blanco. El nombre que había moldeado toda su vida, el nombre del hombre que 20 años atrás se había fijado en una pequeña niña en un banco frío y había decidido ayudar, cambiando el curso de 2 vidas para siempre. Sus dedos temblorosos pasaron las páginas del expediente. Había recortes de periódicos sobre el escándalo, informes preliminares, el formulario de admisión que él había llenado el día anterior. La foto adjunta mostraba a un hombre diferente al que vivía en su memoria, cabello completamente canoso, profundas ojeras bajo los ojos, barba sin afeitar. Pero los ojos, esos mismos ojos que una vez ofrecieron amabilidad a una niña asustada, no habían cambiado. «Ann, ¿estás bien?». La voz de Miguel, su colega del escritorio de al lado, la devolvió a la realidad. «Sí», logró decir, cerrando la carpeta rápidamente. «Solo», reconocí un nombre. Miguel levantó una ceja. «¿Antiguo cliente?». «Algo así». Ann se levantó bruscamente, carpeta en mano, y caminó hacia el baño. Se encerró en un cubículo y respiró hondo varias veces, tratando de calmar el torbellino en su pecho. Paul Morrison. El abogado legendario, el hombre que inspiró toda su carrera, la razón por la que estaba aquí, en esta misma oficina, haciendo este mismo trabajo, y ahora, él la necesitaba. Años atrás, siguió obsesivamente las noticias sobre el escándalo. Leyó cada artículo, cada análisis, cada especulación. En su momento, cuando el nombre de Paul Morrison apareció vinculado al fraude, Ann se negó a creerlo. No el hombre que ella conoció. No el abogado que había luchado por su padre cuando nadie más creía en él. Cuando desapareció, los periódicos especularon que había huido a algún paraíso fiscal. Ann nunca creyó eso tampoco. Algo estaba profundamente mal en toda esa historia. Y ahora, como en una novela mal escrita, había reaparecido en su vida, necesitado exactamente de lo que él una vez había ofrecido, alguien que creyera en él cuando nadie más lo haría. Ann salió del baño con pasos decididos y fue directamente a la oficina de Grace. «El caso Morrison», dijo sin preámbulos. «Quiero tomarlo personalmente». Grace levantó la vista de su computadora, sorprendida. «Iba a asignártelo de todos modos». «No, quiero decir, quiero manejarlo sola. Sin asistentes, sin pasantes». Grace frunció el ceño. «Eso es inusual». «¿Conoces al cliente?». Ann dudó. Podría fácilmente decir que no, tomar el caso y seguir adelante. Pero mentirle a Grace se sentía mal. «Sí», admitió. «O más bien, lo conocí. Hace mucho tiempo». «Oh». Grace se reclinó en su silla. «¿Cómo?». «Defendió a mi papá pro bono cuando yo tenía 6 años». Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Grace. «Espera, esa historia que contaste cuando postulaste aquí, ¿el abogado que inspiró tu carrera era Paul Morrison?». Ann asintió. «Eso es complicado, Ann. Podría ser un conflicto de intereses». «No hay conflicto. No he tenido ningún contacto con él en 20 años. Ni siquiera estoy segura de que me reconozca». Grace consideró por un momento. «¿Por qué quieres este caso con tantas ganas?». Ann miró por la ventana la ciudad que se extendía más allá. Después de un momento, se volvió hacia Grace. «Porque él creyó en mi padre cuando todos decían que era una causa perdida. Ahora todos dicen que su caso es una causa perdida. Creo que merezco la oportunidad de devolverle el favor». Grace la estudió por un largo momento, luego suspiró. «Está bien. Pero a la primera señal de una complicación ética, tendré que reasignarlo». «¿Entendido?». «Perfectamente». Ann volvió a sentarse en su escritorio. Ahora, con un propósito renovado, abrió la carpeta y estudió minuciosamente cada detalle, cada acusación, cada prueba. Era un caso intimidante. Fraude financiero a gran escala, manipulación de documentos, malversación de fondos. En la superficie, las pruebas contra Paul parecían irrefutables. Firmas en documentos, correos electrónicos, testimonios, pero había algo sospechoso sobre lo bien que encajaba todo, casi demasiado conveniente. Cuando terminó su revisión inicial, ya era pasado el mediodía. Paul estaba programado para una entrevista de admisión a las 2. Ann tendría que prepararse rápidamente.
Se saltó el almuerzo y siguió trabajando, tomando notas, formulando preguntas, buscando precedentes. La ironía no le pasó desapercibida. Años atrás, Paul probablemente había hecho exactamente lo mismo para el caso de su padre. A la 1:45, Anne guardó sus documentos en una carpeta ordenada. Pasó por el baño para revisar su reflejo. En el espejo, vio a una mujer de 26 años, con cabello oscuro recogido en un moño simple, ojos verdes rebosantes de resolución. Profesional, competente. Ni rastro de la niña asustada de 6 años de 2 décadas atrás. Volvió a respirar hondo. «Puedes hacerlo», se murmuró a sí misma. La sala de entrevistas 3 era la más pequeña y antigua de la oficina del defensor. Paredes beige descoloridas, una mesa de metal con cubierta laminada, 2 sillas incómodas. Sin lujos, sin comodidades, solo lo esencial para el trabajo vital. Anne llegó unos minutos antes, organizó sus documentos sobre la mesa y esperó. Exactamente a las 2, escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», dijo, manteniendo la voz firme. La puerta se abrió y allí estaba él. Paul Morrison. Más delgado que en las fotos recientes, mayor de lo que recordaba. Llevaba pantalones de vestir gastados y una camisa blanca lisa, sin corbata. Su rostro mostraba la fatiga de alguien que lleva un peso enorme durante demasiado tiempo. «Buenas tardes», dijo educadamente, sentándose en la silla que ella indicó. «Gracias por recibirme». No había ninguna señal de reconocimiento en sus ojos. Para él, ella era solo otra defensora pública sobrecargada de trabajo, joven y posiblemente escéptica de su inocencia. «Señor Morrison», comenzó Anne, manteniendo un tono neutro. «Soy Anne Reed y he sido asignada a su caso». Observó su rostro con atención, buscando cualquier reacción a su nombre. No hubo ninguna. 20 años era mucho tiempo, y Reed era un apellido difícilmente poco común. El hombre frente a ella estaba demasiado preocupado por su propio futuro como para conectar puntos distantes. «Antes de empezar», continuó Anne, «me gustaría que me contara su versión de los hechos, con sus propias palabras». Paul se enderezó en su silla. Por un momento, un destello del abogado legendario brilló en sus ojos. «Me tendieron una trampa mis socios, Lucas Winters y Jennifer Thorne. Desviaron fondos, falsificaron mi firma en documentos, plantaron pruebas digitales en mis sistemas y luego desaparecieron con el dinero, dejándome a mí para cargar con la culpa». Su voz era controlada, pero Anne podía oír la desesperación bajo la superficie. La desesperación de alguien que había repetido la misma historia innumerables veces, solo para encontrarse con incredulidad. «¿Qué lo trajo a la oficina del defensor público?» «Hasta donde sé, señor Morrison, usted podría contratar un abogado privado». Una sonrisa triste apareció en su rostro. «Ya no. Mis activos están congelados. Mi reputación está destruida. Mis viejos amigos no contestan mis llamadas. Vendí todo lo que pude para sobrevivir estos últimos meses, pero ahora», hizo un gesto vago. «Ahora estoy aquí». Anne asintió, tomando notas. «Entiendo que desapareció durante varios meses». «No desaparecí. Solo necesitaba tiempo para encontrar pruebas, para entender cómo me engañaron tan completamente». «¿Encontró algo?» Paul dudó. «No exactamente. Pero encontré algunas pistas. Transacciones sospechosas de Lucas semanas antes de que estallara el escándalo. Reuniones no registradas con ciertos clientes, pequeños detalles que, juntos, podrían empezar a construir una historia alternativa». Anne pasó los siguientes 40 minutos haciendo preguntas técnicas sobre firmas, fechas de documentos, protocolos de seguridad de la oficina. Paul respondió con la precisión de un abogado, pero cada vez más, Anne veía al ser humano detrás de la fachada profesional, un hombre devastado, no solo por la pérdida material, sino por la traición de amigos en los que confiaba, por la destrucción de todo lo que había construido. «Al final, señora Reed», concluyó, «sé que parece una causa perdida. Las pruebas en mi contra son sólidas y bien elaboradas. Sería más fácil para usted aconsejarme que acepte un trato. Ahorrar su tiempo y recursos para casos con mejor oportunidad». Anne lo observó de cerca. ¿Aceptaría un trato? Paul la miró directamente a los ojos. «No. No me declararé culpable de algo que no hice, incluso si eso significa enfrentar un largo juicio con una alta probabilidad de condena.
Anna sintió lentamente. Eso era exactamente lo que había esperado escuchar. ¿Por qué cree que sus socios hicieron esto? ¿Por qué a usted? La pregunta pareció tomarlo desprevenido. Yo era la cara del bufete, el nombre más conocido. Si algo salía mal, y salió mal, yo sería el objetivo perfecto mientras ellos se salían con la suya. Además, dudó. ¿Además qué? Paul suspiró. Supongo que nunca me perdonaron ciertas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Solía tomar algunos casos pro bono. Casos que no generaban dinero ni prestigio, pero, hizo una pausa, buscando las palabras. Casos en los que realmente podía marcar la diferencia para alguien necesitado. El corazón de Anne latió con fuerza, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Sus socios no lo aprobaban? Decían que era un desperdicio de recursos, que mi tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en casos insignificantes. Sonrió débilmente. Nunca entendieron que esos casos eran los más significativos de todos, para mí. Anne cerró lentamente la carpeta. El sonido pareció resonar en la pequeña sala. Por un largo momento, solo miró al hombre frente a ella. No al abogado legendario, no al acusado desesperado, sino al ser humano que una vez había mostrado amabilidad a una niña asustada. Señor Morrison, dijo finalmente, su voz suave pero resuelta. Tomaré su caso personalmente. Gracias, respondió él, el alivio evidente. Sé que puede que no lo parezca, pero soy inocente. Completamente inocente. Le creo. Paul parpadeó sorprendido. ¿Lo hace? ¿Por qué? La mayoría de la gente. Porque, interrumpió Anne, clavando su mirada en la de él, ahora defiendo a quien una vez me defendió. La confusión cruzó el rostro de Paul. Frunció el ceño, estudiando a Anne con más atención. Disculpe, ¿nos conocemos? Anne esbozó una pequeña sonrisa. Hace mucho tiempo. Tenía 6 años, sentada en un banco frío en la comisaría, cuando un abogado con un traje caro se detuvo y me compró un sándwich de mantequilla de maní. Los ojos de Paul se abrieron de par en par. Lentamente, la comprensión empezó a aflorar. ¿Anne? ¿Anne Reed? Thomas Reed es mi papá, confirmó ella en voz baja. Paul pareció atónito. El caso del robo del almacén. El vigilante nocturno que fue acusado falsamente. Así es. El caso que nadie quería porque parecía perdido. Dios mío, murmuró Paul, pasándose una mano por la cara. La niñita, con el oso de peluche. ¿Eras tú? Crecí, terminó Anne. Y me hice abogada por lo que usted hizo ese día. Paul guardó silencio por un largo momento, absorbiendo la revelación. Entonces, algo más pareció ocurrírsele. La beca de Columbia. Red Morrison. ¿Era? Una coincidencia impresionante, interrumpió Anne rápidamente. No era el momento de discutir quién había fundado esa beca. Lo que importa es que estoy aquí ahora, y haré por usted lo que usted hizo por mi padre. Pero mi caso se considera perdido. Anne sonrió. También lo estaba el de mi papá. Un destello de esperanza, tentador, cauteloso, pero inconfundible, brilló en los ojos de Paul. Era la misma mirada que Anne había visto en los ojos de su padre 20 años antes, cuando se dio cuenta de que alguien finalmente le creía. La vida realmente está llena de giros inesperados, dijo Paul al fin, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Anne asintió, reabriendo la carpeta. Y este es solo el primero de muchos que crearemos juntos, señor Morrison. Ahora, pongámonos a trabajar. El apartamento de Anne se había convertido en un centro de mando. Cada superficie estaba cubierta de documentos, recortes de periódico y notas. En las paredes, una red de fotos, fichas y cuerdas de colores ilustraba su búsqueda de la verdad. Habían pasado 3 semanas desde que tomó el caso de Paul Morrison. 3 semanas de noches de insomnio, comidas erráticas y creciente obsesión. Sus compañeros de trabajo notaron las ojeras bajo sus ojos, pero respetaban su dedicación. Después de todo, no todos los días un exabogado multimillonario se convertía en su cliente. Tenemos que seguir el dinero, explicó Anna Paul durante una de sus reuniones diarias. Lucas y Jennifer dejaron rastros. Nadie puede esconder 87 millones por completo. Paul asintió, mirando los documentos esparcidos sobre la pequeña mesa de conferencias.
Intenté durante meses. Las transacciones son complejas, enrutadas a través de múltiples empresas fantasma. La diferencia es que ahora tenemos acceso legal a los registros bancarios, replicó Ann. La oficina del defensor puede solicitar órdenes judiciales que usted, como acusado, no podía. Un golpe en la puerta interrumpió. Miguel, uno de los colegas de Ann, asomó la cabeza. Ann, hay alguien aquí para verte. Dice que es sobre el caso Morrison. Ann frunció el ceño. ¿Quién? No quiso decir. Está esperando en recepción. Ann y Paul intercambiaron miradas. Sigue revisando estos documentos, dijo ella, poniéndose de pie. Vuelvo enseguida. En recepción, un hombre de mediana edad esperaba nervioso. Traje bien cortado, maletín de cuero caro, un reloj que probablemente valía más que el salario mensual de Ann. ¿S.R.A. Reed? Extendió la mano. Soy Robert Kelly. Trabajé en el departamento de finanzas de Morrison & Winters durante casi una década. Ann le estrechó la mano con recelo. ¿En qué puedo ayudarle, señor Kelly? ¿Podemos hablar en privado? Minutos después, estaban en una pequeña sala de entrevistas. Kelly se enderezó la corbata, claramente incómodo. Iré directo al grano, señora Reed. Sé que está defendiendo a Paul Morrison. Hay partes interesadas que preferirían que este caso no fuera a juicio. Ann mantuvo su expresión neutral. ¿Qué partes serían esas? No estoy autorizado a revelar eso. Pero sí estoy autorizado a ofrecer una compensación por su discreción. ¿Mi discreción? Kelly abrió su maletín y deslizó un sobre la mesa. $100,000. A cambio, solo pedimos que deje que el caso se estanque. Algunos errores de procedimiento, plazos incumplidos, nada obvio. Ann miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Me está ofreciendo un soborno, señor Kelly? Prefiero llamarlo una consulta alternativa. Esbozó una sonrisa irónica. Piénselo bien, señora Reed. Su salario en la oficina del defensor apenas paga las cuentas. Con este dinero, podría ayudar a su padre a jubilarse cómodamente. La mención de su padre hizo que Ann entrecerrara los ojos. ¿Cómo sabe usted sobre mi papá? La sonrisa de Kelly vaciló. Hicimos nuestra investigación. Thomas Reed, taxista, ex cliente de Paul Morrison. Una historia bastante conmovedora. Ann se puso de pie con la espalda recta. Gracias por su visita, señor Kelly. Tengo que rechazar su oferta. A su papá podría no gustarle eso, murmuró Kelly, poniéndose también de pie. Él entiende las prioridades. ¿Qué significa eso? Significa que quizás debería preguntarle sobre sus conexiones con Lucas Winters. Kelly se ajustó el saco. Que tenga un buen día, señora Reed. La oferta sigue en pie hasta el final de la semana. Ann se quedó allí atónita mientras él se iba. La mención de un vínculo entre su padre y Lucas Winters parecía absurda. Sin embargo, la certeza en las palabras de Kelly plantó una semilla de duda. Esa noche, Ann canceló su reunión con Paul y condujo hasta el pequeño apartamento donde vivía su padre. En el camino, llamó a un contacto en el departamento de registros bancarios que ayudaba con su investigación. Mark, necesito un favor. Urgente. Revisa si hay alguna transacción entre Thomas Reed y Lucas Winters en los últimos 5 años. La respuesta llegó antes de que siquiera hubiera llegado a su destino. Ann, ¿está segura de que quiere saber esto? Su corazón se hundió. ¿Cuánto? Depósitos mensuales. Empezaron pequeños hace 3 años. Crecieron significativamente el último año. El último fue de 50,000 pesos. 2 días antes de que estallara el escándalo. Ann estacionó con las manos temblando. Su mente se negaba a aceptar lo que los hechos sugerían. Tenía que haber otra explicación. Thomas abrió la puerta con una sonrisa que desapareció al ver la expresión de Ann. ¿Qué pasó? Ann entró sin responder, dejó su bolso sobre la mesa y finalmente se volvió para enfrentarlo. Lucas Winters. El color desapareció del rostro de Thomas. Era toda la confirmación que necesitaba. ¿Papá? ¿Por qué? Thomas se hundió en el sofá, frotándose la cara con ambas manos. ¿Cómo te enteraste? ¿Importa? Un hombre me ofreció dinero hoy para sabotear el caso de Paul. Te mencionó a ti. Thomas cerró los ojos. El silencio se alargó por largos segundos.
Empezó como un préstamo, dijo finalmente. Hace 3 años. Estaba ahogándome en deudas. El taxi se descompuso, el alquiler subió. Lucas se me acercó. Dijo que Paul me había mencionado, que quería ayudar. ¿Paul lo sabía? No. Lucas dijo que era mejor mantenerlo entre nosotros. Que Paul ya había hecho demasiado por mí. Anne se sentó, aturdida. Y luego, devolví el préstamo, pero Lucas seguía apareciendo. Dijo que tenía trabajo para mí. Pequeños favores, entregar paquetes, vigilar gente, tomar fotos. ¿Estabas espiando para él? Thomas asintió miserablemente. Al principio, pensé que era para casos en los que estaban trabajando. Luego empezó a parecer extraño. Siempre era la misma gente. Las entregas eran siempre a los mismos lugares. La gente que seguía eran empleados del propio bufete. Anne se sintió mal. ¿Sabías lo que estaban planeando? No exactamente, protestó Thomas débilmente. No hasta que fue demasiado tarde. Cuando me di cuenta de que le estaban tendiendo una trampa a Paul, intenté retirarme. Lucas dijo que ya estaba demasiado metido. Que tenían pruebas en mi contra también. Así que elegiste salvarte a ti mismo. La voz de Anne salió más fría de lo que pretendía. Elegí protegerte a ti. Thomas se puso de pie, desesperado. Dijo que te arrastrarían a esto. Que la beca de Columbia podría ser investigada. Anne miró a su padre como si fuera un extraño. El hombre al que había pasado la vida defendiendo, admirando, de repente parecía muy pequeño. Paul perdió todo, dijo lentamente. Enfrenta años de prisión por tu culpa. Es rico, Anne. Se recuperará. Ya no es rico. Se queda en un refugio. Su licencia está revocada. Su reputación está arruinada. Thomas desvió la mirada. ¿Qué vas a hacer? La pregunta quedó flotando entre ellos. Anne sintió el peso de su decisión, su amor por su padre contra todo en lo que creía. Voy a seguir defendiendo a Paul, dijo finalmente. Y tú vas a testificar. Vas a contar toda la historia. Anne, no puedo. Puedes y lo harás. Su voz no dejó lugar a discusión. O lo contaré yo misma, y enfrentarás todas las consecuencias legales. Thomas parecía devastado. ¿Lo eliges a él por encima de tu propio padre? No estoy eligiendo a Paul. Estoy eligiendo la verdad. Anne agarró su bolso. Lo que hiciste es exactamente el tipo de injusticia que juré combatir. Ni siquiera por ti puedo hacer una excepción. Cuando Anne regresó a su apartamento, estaba emocionalmente agotada. La traición de su padre le había robado algo fundamental dentro de ella. Sin embargo, su propósito era más claro que nunca. Levantó el teléfono y llamó a Paul. Tenemos que hablar, dijo cuando él respondió. Creo que encontré el punto débil en la trampa contra ti. ¿Qué es? Anne cerró los ojos, el dolor y la determinación luchando en su pecho. La verdad, Paul. Por dolorosa que sea. Después de colgar, miró la foto de su padre sobre la mesa. Con cuidado, la puso boca abajo. El camino por delante sería el más difícil de su vida, destruir la imagen del hombre que amaba para salvar al hombre que la había inspirado. Pero la verdad no ofrecía alternativas. La justicia no ofrecía atajos. A veces, el precio de la integridad es perder lo que más queremos. Anne estaba dispuesta a pagarlo. El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York era un edificio imponente. Columnas neoclásicas, escalones de mármol, símbolos de justicia tallados en piedra. Un lugar donde el poder y la ley convergían, donde las vidas se decidían bajo la mirada ciega de la dama de la justicia. Esa mañana, una fila se formó temprano en la entrada, reporteros, curiosos, estudiantes de derecho, todos atraídos por el juicio más comentado del año. El caso Morrison había resurgido de las cenizas, pasando de ser un escándalo financiero aparentemente resuelto a un potencial error judicial espectacular. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Mark, uno de los pocos defensores públicos a los que Anne había permitido ayudar con los preparativos. Estaban en una pequeña sala de conferencias reservada para la defensa. Anne ajustó su carpeta, revisando los documentos por 10ª vez esa mañana. Lista. Era medio verdad. Técnicamente, estaba más preparada de lo que nunca había estado para ningún caso. Cada argumento pulido, cada prueba organizada,
cada testigo preparado. Pero emocionalmente, sentía como si estuviera a punto de saltar de un acantilado sin saber qué tan profunda era el agua. La puerta se abrió y Paul entró, acompañado por un oficial del tribunal. Llevaba un traje sencillo pero decente, no los trajes de diseñador que alguna vez fueron su marca registrada, sino algo suficientemente respetuoso para la sala. Su rostro mostraba la tensión de los últimos meses, pero había una chispa renovada en sus ojos. «¿Buenos días?», dijo, más a Anne que a Mark. «¿Estás listo?», preguntó Anne. Paul asintió. «Tan listo como es posible, considerando que estoy a punto de enfrentar a mi ex socio», dudó. «¿Y a tu padre?». Thomas Reed sería el testigo clave ese día. En los 2 meses desde que Anne supo de su implicación, había trabajado con él para asegurarse de que testificara completamente a cambio de inmunidad parcial. Su relación con su padre era frágil, pero no completamente rota, simplemente transformada en algo nuevo e indefinido. «Hará lo correcto», dijo Anne con más certeza de la que sentía. Un oficial del tribunal llamó a la puerta. «5 minutos, señora Reed». Anne respiró hondo y cerró su carpeta. «Vamos». La sala 12 rara vez veía este nivel de asistencia. Todos los asientos estaban ocupados, la gente estaba de pie contra las paredes. Los reporteros agarraban libretas, las expresiones tensas por la anticipación. Cuando Anne entró, seguida por Paul, una ola de murmullos recorrió la sala. La joven defensora pública y el ex abogado multimillonario, un dúo improbable que había sacudido el sistema legal en las últimas semanas con mociones sorprendentes y pruebas inesperadas. Al otro lado del pasillo, el equipo de la fiscalía parecía menos confiado que al inicio del juicio. El fiscal principal, Daniel Hoffman, hablaba en tonos bajos con sus asistentes, revolviendo papeles nerviosamente. «Todos de pie para la honorable jueza Miranda Coleman», anunció el alguacil. La jueza Coleman, conocida por su rigurosa imparcialidad y baja tolerancia a las tácticas dilatorias, entró con pasos medidos. A los 62 años, con cabello gris perfectamente peinado y una mirada penetrante detrás de gafas rectangulares, imponía respeto inmediato. «Pueden sentarse», dijo, ocupando su asiento. «Estamos aquí para la continuación del caso Estados Unidos contra Paul Morrison. Entiendo que la defensa tiene nuevos elementos que presentar». Anne se puso de pie. «Sí, su señoría. La defensa llama a Thomas Reed». Otro revuelo recorrió la sala mientras Thomas entraba. No miró a Anne ni a Paul, manteniendo los ojos fijos en un punto distante al frente. Sentado en el estrado de los testigos, parecía haber envejecido una década desde la última vez que Anne lo vio. Después de prestar juramento, Anne se acercó. Este era el momento más difícil de su carrera: interrogar a su propio padre, exponer sus acciones, todo por una verdad mayor. «Señor Reed, por favor, diga al tribunal cómo conoció por primera vez al señor Morrison». Thomas aclaró la garganta. «Me defendió, hace más de 20 años. Fui acusado falsamente de participar en un robo». «¿Y cuál fue el resultado de ese caso?». «Fui declarado no culpable». «Gracias a él». Thomas asintió hacia Paul. «Después de ese caso, ¿mantuvo contacto con el señor Morrison?». «No, no directamente». Anne procedió metódicamente, estableciendo la cronología. Como años después Lucas Winter se acercó a Thomas, ofreciendo ayuda financiera. Como los pequeños favores escalaron hasta el espionaje corporativo. Como Thomas gradualmente se encontró atrapado en una red de la que no podía escapar. «Señor Reed», continuó Anne, manteniendo la voz firme, ¿participó usted a sabiendas en el plan para incriminar a Paul Morrison en el desvío de fondos del bufete? Thomas miró brevemente a Paul, luego a Anne. Sus ojos estaban llenos de vergüenza y arrepentimiento. Sí. No conocía todos los detalles, pero sabía que le estaban tendiendo una trampa. Lucas Winters me dijo que era solo una estrategia para forzar a Paul a jubilarse, que nadie saldría realmente perjudicado. ¿Cuándo se dio cuenta de que era más que eso? Cuando vi las noticias. La escala del asunto. Intenté contactar a Lucas, pero había desaparecido. Jennifer también. Anne presentó extractos bancarios, registros telefónicos y fotos que Thomas tomó durante sus misiones de vigilancia. Pieza por pieza,
armó el rompecabezas, mostrando cómo Lucas y Jennifer habían incriminado meticulosamente a Paul, usando a Thomas como peón. Cuando la defensa terminó de interrogar, Thomas parecía agotado. El fiscal Hoffman se levantó para el contrainterrogatorio, pero sus ataques fueron dispersos, como si se diera cuenta de que el caso se le escapaba de las manos. La defensa llama a Lucas Winters. El hombre que entró era la antítesis de Paul, bronceado, bien vestido, exudando una confianza petulante de alguien que se creía por encima de las consecuencias. Había sido encontrado en Portugal y extraditado solo 3 semanas antes, después de una intensa búsqueda internacional. Anne lo observó de cerca mientras se acercaba. Durante los últimos 2 meses, había estudiado cada detalle disponible sobre Lucas Winters, sus hábitos, patrones de habla, debilidades. Señor Winters, ¿niega usted haber fabricado pruebas contra Paul Morrison? Lucas esbozó una leve sonrisa. Lo niego categóricamente. Las pruebas hablan por sí solas. Paul estaba plenamente consciente de las inversiones que hicimos. Incluso si tenemos pruebas de que usted falsificó su firma en documentos clave. Supuestas pruebas, dijo Lucas con calma, fácilmente refutables. Anne tomó una carpeta de Mark. Su señoría, presento la prueba de 47 registros de retiro realizados por el señor Winters 3 días antes de que estallara el escándalo. Entregó copias a la jueza y a la fiscalía. El total retirado fue de 12 millones de pesos. Curiosamente, casi idéntica a la cantidad depositada en esta cuenta en las Islas Caimán. Anne presentó otro documento. Una cuenta registrada a nombre de Mike Linderman, una identidad falsa creada usando documentos obtenidos por Thomas Reed a petición del señor Winters. La confianza de Lucas flaqueó visiblemente. Eso es circunstancial. No prueba nada sobre la culpabilidad de Paul. No por sí solo, concedió Anne. Pero combinado con esto, hizo un gesto a Mark, quien mostró una pantalla grande. Correos electrónicos recuperados de los servidores de respaldo del bufete, que le muestran a usted, señor Winters, discutiendo con Jennifer Thorne cómo tenderle una trampa a Paul y asegurarse de que firme sin leer. El interrogatorio continuó durante más de 1 hora. Anne desmanteló sistemáticamente cada negación y desvío. Lucas Winters, una vez el maestro manipulador de finanzas, perdió gradualmente la compostura bajo el peso de las pruebas meticulosamente organizadas. Señor Winters, dijo Anne finalmente, usted mencionó anteriormente que todas las decisiones de inversión las tomaba un comité de 3 personas, usted, Jennifer Thorne y Paul Morrison. ¿Correcto? Sí, ese era el procedimiento estándar. Entonces, ¿por qué? Anne recogió un último documento. En los registros de asistencia de este comité, vemos decisiones críticas tomadas cuando el señor Morrison estaba verificablemente en otro lugar. Mostró registros de vuelo, confirmaciones de hotel, fotos fechadas. Como esta ocasión, cuando el señor Morrison estaba en Seattle para el caso Thornton, pero supuestamente aprobó transferencias aquí en Nueva York. Lucas no respondió de inmediato. Su mirada recorrió la sala, posándose momentáneamente en los rostros de la galería. Rostros que Anne había notado pero no mencionado, ex empleados del bufete que vinieron a presenciar el colapso del imperio que Lucas había construido sobre el fraude. Vaciló. Necesitaría verificar esos registros. No es necesario, señor Winters. Ya los tenemos. Y lo que encontramos fue un patrón sistemático de falsificación, no solo de la firma de Paul Morrison, sino de su presencia, su aprobación y en última instancia, su culpabilidad. Después de que el último testigo fue excusado, la jueza Coleman anunció un receso de 30 minutos antes de los alegatos finales. En la pequeña sala de conferencias de la defensa, Anne permaneció de pie, reordenando sus notas, tratando de ignorar sus manos temblorosas. Estuviste extraordinaria ahí dentro, dijo Paul, acercándose. Incluso en mi mejor momento, no creo que hubiera podido manejar ese contrainterrogatorio tan eficazmente. Anne esbozó una leve sonrisa. Aprendí del mejor, aunque fuera indirectamente. Miró hacia donde estaba sentado su padre en la parte trasera de la sala después de su testimonio. Thomas mantuvo la vista baja, evitando el contacto con nadie. El costo de su redención había sido alto. No iría a la cárcel, gracias al acuerdo negociado por Anne, pero su confesión pública significaba que su reputación, sus relaciones,
Quizás incluso sus perspectivas laborales estaban gravemente dañadas. Hizo lo correcto al final, observó Paul, siguiendo su mirada. Eso cuenta para algo. Anne asintió en silencio. Los últimos 2 meses habían sido una montaña rusa emocional. Su ira inicial por la traición de su padre cambió gradualmente a una comprensión reacia de cómo la gente buena puede tomar decisiones terribles cuando está acorralada. Thomas no era un villano en una historia simple de héroes y monstruos. Era un hombre imperfecto que cedió al miedo y la necesidad, y ahora estaba pagando el precio. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, la tensión llenó el aire. El alegato final de la fiscalía se sintió casi superficial, un último esfuerzo obligatorio en un caso que se deshacía. Entonces fue el turno de Anne. Se puso de pie lentamente, mirando a cada miembro del jurado antes de comenzar. Señoras y señores, este caso nunca se ha tratado de números en hojas de cálculo o firmas en documentos. Se trata de confianza traicionada, de cómo las personas en posiciones de poder pueden manipular el sistema para sus propios fines. Y sobre todo, se trata de cómo la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada esté, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, no con drama teatral, sino con la convicción de alguien que conocía íntimamente el costo de la justicia. Paul Morrison no es perfecto. Como todos nosotros, ha cometido errores. Quizás el mayor fue confiar en personas que no lo merecían. Pero lo que las pruebas demuestran concluyentemente es que él no cometió los crímenes de los que se le acusa. Anne miró brevemente a Thomas, luego a Paul. Este caso me enseñó, y a todos nosotros, que la justicia no es un concepto abstracto. Es una elección que hacemos todos los días, la elección de defender la verdad, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando duele, incluso cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Cuando concluyó, el silencio en la sala era absoluto. Ni siquiera los susurros habituales de los reporteros o el ruido de papeles, solo el peso de sus palabras flotando en el aire como una verdad innegable. Las deliberaciones del jurado, que todos esperaban que tomaran días, duraron menos de 4 horas. Cuando regresaron, sus expresiones ya anunciaban el veredicto antes de que fuera pronunciado. En el caso de Estados Unidos contra Paul Morrison, ¿cómo declara el jurado? El portavoz se puso de pie. De todos los cargos, declaramos al acusado no culpable. Una oleada de exclamaciones recorrió la sala. Flashes de cámaras iluminaron el aire. Reporteros corrieron hacia los pasillos para dar la noticia. Paul permaneció sentado, casi inmóvil, como si no pudiera comprender del todo lo que acababa de escuchar. Anne puso su mano sobre la de él, un simple gesto de seguridad. Mientras la jueza completaba los procedimientos formales, declarando el caso cerrado y a Paul Morrison oficialmente libre de todos los cargos, la realidad empezó a asimilarse. Este era el fin de una pesadilla que había durado casi 2 años. Después de que finalmente se pusieron de pie, los reporteros gritaban preguntas, los fotógrafos se posicionaban para capturar el momento. Paul se volvió hacia Anne. No había necesidad de grandes palabras o gestos, solo una mirada compartida que contenía toda la complejidad de su viaje conjunto. Gracias por no olvidar, murmuró en voz baja, lo suficiente para que solo ella pudiera oír. Anne sonrió, sus ojos reflejando la misma intensidad que había tenido a los 6 años, sentada en aquel banco frío de la comisaría. No podía, replicó simplemente. Usted me enseñó lo que es la justicia. En ese momento, al ver el alivio y la comprensión en el rostro de Paul, Anne se dio cuenta de que habían cerrado un círculo. No un círculo perfecto, había pérdidas, cicatrices, relaciones dañadas que podrían llevar tiempo sanar, si es que alguna vez lo hacían. Pero un círculo de justicia que, a pesar de todas las imperfecciones humanas involucradas, finalmente estaba completo. Y quizás eso, más que cualquier gran celebración, era lo que realmente importaba. El otoño pintaba la ciudad en tonos dorados cuando Anne Reed caminó por el pasillo de la oficina del defensor público, café en una mano y expedientes de casos en la otra. Habían pasado 6 meses desde el juicio que cambió tantas vidas. La oficina seguía igual. Paredes descascaradas, computadoras lentas, esa vieja impresora que se atascaba a diario. Pero Anne llevaba una nueva confianza. El caso Morrison la había transformado de una novata prometedora a una defensora respetada.
La estrella. Bromeó Miguel mientras ella pasaba. Vi tu foto en el boletín del tribunal. Impresionando a los jueces de nuevo. Ann sonrió sin responder y se sentó en su escritorio. Abrió el primer expediente, un joven acusado de robo que juraba que estaba en otro lugar. El tipo de caso que ahora veía como posibilidad, no como obstáculo. Grassechen se detuvo. ¿Cómo está tu papá? Una pregunta cargada. Después del juicio, la relación de Ann con Thomas se volvió compleja. Ni completamente rota ni completamente reparada. Él ahora vivía en el norte del estado, trabajando como conductor. Está bien, respondió Ann. Hablamos la semana pasada. Parece en paz. ¿Y Morrison? ¿Alguna noticia? Ann negó con la cabeza. Después del juicio, Paul había prácticamente desaparecido. El último informe decía que se había mudado a la costa oeste, evitando entrevistas y círculos sociales. Nada más allá de lo que ya sabemos. Eso no era del todo cierto. Paul había llamado una vez, 3 meses después del juicio, solo para saber cómo estaba ella. La conversación fue breve, casi formal. La mañana transcurrió en su ajetreo habitual, llamadas telefónicas, papeleo, una visita al centro de detención. La oficina del defensor nunca disminuía el ritmo. Regresando con un sándwich para almorzar, Ann notó un sobre en su teclado. Blanco liso, su nombre en una caligrafía elegante que reconoció de inmediato. Se sentó, el almuerzo olvidado, y lo abrió con cuidado. Dentro había solo una tarjeta sencilla y, adjunta a ella, una llave antigua. La nota era breve. Tu gesto lo cambió todo. Gracias por recordarme quién solía ser. Sin firma, pero no la necesitaba. Junto con la tarjeta, había un pequeño recorte de periódico de un pueblo costero en California. Nuevo centro de ayuda legal gratuita abre sus puertas. La foto mostraba una casa victoriana restaurada. El texto mencionaba solo que el centro fue establecido por un abogado experimentado que prefería permanecer en el anonimato. Ann sonrió, comprendiendo sin necesidad de explicación. Paul había encontrado su manera de empezar de nuevo, no bajo los focos corporativos, sino en el trabajo silencioso que realmente importaba. La llave, supuso, era simbólica. Quizás a la puerta principal de ese centro, o quizás a algo más profundo, la llave a una nueva vida. Colocó la tarjeta y la llave en su cajón, junto a la foto de su papá y el viejo señor Botones. Recogió su sándwich y volvió al trabajo. Horas después, tras su última audiencia, Ann estaba sola en la oficina. El silencio del final de la tarde trajo una tranquilidad inusual. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Sacó la tarjeta de nuevo. Tu gesto lo cambió todo. Era irónico cómo la vida funcionaba en círculos. Su gesto, 20 años atrás, lo había cambiado todo para ella. Ahora, su propio gesto había completado el ciclo. No era una historia perfecta. Su padre todavía vivía con las consecuencias de sus malas decisiones. Paul, a pesar de haber sido absuelto, nunca recuperaría por completo lo que había perdido. Ella misma llevaba cicatrices. Pero quizás la perfección nunca fue el objetivo. Ann guardó la tarjeta y ordenó su escritorio para el día siguiente. Nuevos casos esperaban, nuevas historias de personas que necesitaban que alguien creyera en ellas. Recordó una conversación con Paul mientras se preparaban para el juicio. Mencionó cómo, a pesar de todo su éxito, su carrera había perdido algo esencial. El sentimiento puro de marcar la diferencia en la vida de alguien. Eso fue lo que sentí ese día, explicó él. Cuando te vi a ti y a tu papá. Fue real. No calculado, simplemente humano. Ann sonrió mientras salía a la noche. La justicia no era algo que se compraba con conexiones o poder. Era algo que se cultivaba pacientemente, como un jardinero plantando semillas sin garantía de cosecha. Y cuando menos lo esperabas, florecía, como las flores más improbables, nacidas de la gratitud.